Ok. Bueno, buenas noches con cada uno de ustedes. Para mí es un, sí, es con mucha gratitud, una gratitud muy profunda que estén aquí. Daniel tiene una historia muy larga en filas porque fue cuando este sueño empezó a, cuando este sueño empezó a nacer, yo escribí en un grupo de Facebook si es que alguien se apuntaba a ser maestro de esta nueva institución. Y Daniel fue el primero en acercarse y decir que le parecía interesante. Si no mal recuerdo, estaba desde Italia, sí, en esa época. Ya han sido ya 6 años desde ese Eso es 6 años, otro. entonces, sí, gente que conocimos hace 6 años, gente de toda la vida y personas nuevas también que nos acompañan. Es un sueño y creo que los sueños empiezan pequeñitos. Y el sueño que quiero compartir el día de hoy es un poco la metodología de Quilas, que espero la encuentren entretenida. María Paula la experimentó hace un mes más o menos, pero también tenemos dos educadoras de una larga trayectoria y profesión. También nos acompaña Francisco de Tocayo, que es un profesional de excelentísima calidad. Y entonces, el día de hoy, la idea es que podamos hablar sobre o explorar un poco más a profundidad el tema de la ética de la inteligencia artificial, que es una de las temáticas que están surgiendo ahora en el mundo y tienen una relevancia, eh, sí, de extrema importancia. Entonces, lo primero que quisiera hacer ahorita es invitarles a que podamos leer este texto conjuntamente, que pudieron escanear. Y así damos inicio a esta sesión. Em, si quieren, yo les puedo ir guiando. Entonces, bueno, si estás leyendo esto, lo más probable es que estás en una de nuestras sesiones, de nuestros eventos de pilas. Em, Desde aquí les hemos hecho algunas innovaciones metodológicas al clásico aprendizaje basado en problemas, la cual nació en los 60 de la Universidad de Maastricht. El paso uno en la metodología de Quilas es hacer un check-in. em, y la noción principal del check-in es tratar de compartir con el grupo cómo nos sentimos al llegar. Tratar de tener una desconexión con tal vez la parte más racional, lógica, y tal vez sentir o compartir con el grupo, eh, en este caso también para conocernos quiénes somos eh, y cuáles son los caminos que nos han traído aquí esta noche. Yo puedo empezar. Mi nombre es Francisco y lo que me trae aquí esta noche es una pasión absorbedora por la educación, por compartir los conocimientos y experiencias que he podido tener en lo largo de estos 30 cortos años. Y me siento un poco nervioso, me siento bastante alegre también, y siento que sí, como esta mesa de madera, como un poco más familiar, con amigos antiguos, nuevos amigos, eh, se puede dar un espacio de reflexión muy profunda y, y sí, siento como también esa expectativa muy especial de, de lo que podemos hacer en este formato. Y ese es mi check-in. Em, Se lo paso a Ligia. Hola, mi nombre es Ligia. Hoy vengo con la idea de desafiarme. Siempre es lo que busco, un lugar donde pueda desafiar cada cierto tiempo con algo que no entiendo o algo que trato de hacer de nuevo. Entonces, si una sesión es pues saber qué es la biología, esta vez va a ser la inteligencia artificial. Y quizás vengo muy cansada, pero también con muchas ganas de aprender esta espacio. Eso. Gracias, bienvenido.
Me encantó, mi nombre es Katy León. Yo conocí el tema de Quilas antes de pandemia, cuando era estudiante universitaria. Ahora ya soy profesional y tratando de ser adulta o aprendiendo a hacerlo. Me trajo aquí nuevamente el tema de Quilas con Francisco, que realmente me inspira, porque yo siento que he estado en una zona de confort últimamente en el tema profesional, en sobre que he estado muy quieta en las acciones, proyectos y cosas que yo como ciudadana o como agente de cambio puedo hacer. Siento que las cositas que me he venido activando este 2025 han sido respuesta a eso, a no una Katy de adulta, sino quién más es Katy aparte de su trabajo. Es una pregunta que me la hicieron a mí y que cuando me la hicieron fue como, ¿quién es Katy? O sea, ¿quién es Katy aparte de la profesión que tiene, del trabajo que tiene, de las cosas que hace o de lo que espera de su familia, el tema personal? Entonces eso me ha encaminado a poder crear nuevas cosas, a buscar espacios, a incomodarme y buscar nuevas amistades. Yo no soy muy de, hola, ¿cómo estás? Seamos amigos. Me cuesta, pero siento que es algo que tengo que hacerlo por mi evolución, por mi reaprender. Entonces, un gusto poderles conocer a todos. Sé que ella es Global Shaper, entonces, qué gusto igual. Yo sí, qué gusto. Soy Shaper activa aún, entonces más bien qué emoción poder darme este espacio, conocerles y le paso a Francisco. Bienvenida siempre. Sigue. Vamos a hacer la ouija. Me estoy presentando, ¿verdad? Mi nombre es Francisco Bando, pero me pueden llamar Pancho. Y la pregunta era, ¿cómo venimos acá hoy? Con curiosidad, creo que es lo que más me ha traído acá. Tu visión, tocayo, es súper linda y entonces quiero conocer más, ser parte de ella. em, Extraño los espacios para conversar sobre temas que tal vez no domino mucho, entonces yo siempre estoy conversando con gente sobre básicamente la misma cosa. Entonces es una como linda oportunidad de conversar sobre un tema nuevo que, eh, que me parece muy importante y entonces emocionado de tener esa oportunidad de escucharles, de aprender de ustedes. Gracias. Hola, yo soy María Paula. Me alegra mucho ver caras conocidas aquí. Eh, y bueno, yo vengo a compartir. La verdad es que me gusta mucho conversar, me gusta mucho hablar de temas que son de relevancia. Eh, y la verdad es que por eso es que me gusta venir a estos eventos. Me gusta mucho también como debatir y dialogar. eh, y sobre todo aprender. Entonces vengo a aprender de ustedes. De paso La pelota. la pelota. Mucho gusto con todos, mi nombre es Daniel Cuti. Yo vengo a Quilas porque es un espacio seguro. Siempre ha sido seguro para mí. Curiosamente, siempre acudo a él cuando estoy emocionalmente perturbado o cuando estoy exhausto. Pero estos dos días son constantes en mi vida. Hace poco terminé una novela de terror y entonces yo ya no sufro de eso, sino que como medio lo sublimo, pero ahorita mi cabeza está tan exhausta de eso que necesito pensar en otra cosa y Quilas siempre ha sido un espacio muy gentil conmigo en ese aspecto. Bienvenido. A ver, hola, soy Camila. Vengo a descubrir nuevamente, a aprender. Quizás era un espacio que me encantaba. Y nada, creo que todos tenemos mucho que compartir y creo que estos espacios nos ayudan a descubrir y también a no solo descubrir al resto, sino también redescubrir. Sí, creo que este, Gusto. Hola, yo soy Tefa, mi intercambio, y vengo con mucha curiosidad. Me encanta el tema de la IA, entonces, para aprender de ustedes.
Gracias. Y de ti. Bienvenida. Muchas gracias. Em, no sé si tienen chance de escanear este QR. Un segundo. Para que tengan la metodología también en su celular. A ver. Ah, está aquí. No sé si hay una mejor. Escanearle. No sé si hay una mejor posición para estar aquí. ¿Está? Es en el que dice evento 26 de septiembre. Lo demorado que estamos. Tal vez te pido, si es que te quieres sentar al lado mío para que salgas acá. Ah, ¿O no quieres? aquí estoy. Está bien. Vale. Ahora a ver. ¿O vas a grabar? Está grabando ya. Ah, bueno, ok, ya me Sí, sí es. Perdón. Eh, ok. Em, entonces este es el primer paso, que es un poco dar la bienvenida a todas las personas que están en el grupo. La siguiente parte de la dinámica es de escoger como dos líderes o un líder que quiera acompañarme a mí en este viaje de aprendizaje. Entonces, abierto al público interesado, si es que alguien quiere acompañar en liderar la discusión, esencialmente significa como hacer preguntas de una manera muy activa y provocadora. ¿Sí? Yo me emociono. Muy bien. Gracias, Dan. Entonces, bueno, el segundo paso es escoger justo como un líder de la discusión. Yo también puedo ayudar con las notas. Y en el tercer paso de la metodología, vamos a analizar o se nos presenta un tipo de caso, un tipo de escenario con algunas preguntas generadoras y la idea es que esto pueda de alguna forma tratar de darnos algunas pistas de hacia dónde vamos a ir con la discusión el día de hoy. En su forma tradicional, cada uno tiene el tiempo de leer esto por sí solos. Entonces lo quiero llevar a ese nivel muy tradicional. Entonces, si quieren darse un tiempo para leer ese párrafo en el paso 3 y de ahí podemos seguir con la discusión.
Sí. Súper. Bueno, entonces, esta es una parte digamos, de la dinámica en donde todos estamos invitados a tratar de dialogar qué es lo que estaba como generándose dentro de estas preguntas y se lo paso a nuestro líder de discusión para que pueda liderar. Para que empiezo con la discusión. Creo que es bueno partir de la noción de cuál es el entendimiento, digamos, con el que llegamos respecto a qué es la IA. A ver si llegamos con una especie de consenso. No desde una cuestión teórica, sino desde el entendimiento común que cada uno vive. No sé si alguien quisiera mencionar cuál es su entendimiento de la IA. Es un lenguaje y que debes, para preguntarle este lenguaje, debes conocer cómo formular las preguntas, porque dependiendo de eso puedes obtener respuestas más completas y ingresar a una información más específica también. Entonces, eso, para ver. Un lenguaje. ¿Ok? Yo lo entiendo como una herramienta. No me acuerdo qué lo pusiste, pero fue para ti o cómo lo utilizas o lo entendías. ¿Sí? Entonces, desde mi planteamiento, en efecto, y lo completo con lo que tú dices, porque a la larga es una herramienta que la puedes utilizar dependiendo de lo que tú le digas. Entonces, sí, en efecto, te va a responder y te va a dar lo que quieres y la vas a poder utilizar dependiendo de los prompts que le das. Chévere. ¿Alguien más? Una fuente infinita de procesamiento de datos, ¿no? Vemos los datos que hemos generado y recopilado como humanidad, procesándose para darte una respuesta de una manera mucho más rápida, eficiente, sí, tan segura en cuanto al tema económico que realmente, de lo que realmente está costando, ¿no? No como usuarios, sino como toda la industria. Claro. Entonces, pero sí, digamos que cierta forma también es gratis, entonces sí, económica también para tener tanto conocimiento tan rápido. También lo veo por ese lado. A mí lo que me llama la atención de esa noción es que yo también lo empecé a ver como un ahorrador de costo de transacción. Pero también me afinco mucho en lo que menciona Ligia, o sea, es un espacio donde no solamente te ahorra pasos, sino que ya empieza a generar otro tipo de cuestión. No sé si alguien más quisiera mencionar cómo lo entiendes. Yo creo que la IA es una imitación. O sea, busca imitar lo que más busca la IA es llegar al nivel de raciocinio y de entendimiento de un cerebro humano, solo que potenciado. Entonces, como que me parece que por ahí va, o sea, que es más una imitación que nada más que o sea, intenta imitar un cerebro humano y un cerebro humano que esté como que analice todas estas bases de datos a la vez, pero que a la vez te pueda dar respuestas racionales. Ok. Nancy Francisco, ¿cuál es su opinión? Concuerdo mucho con lo que dices y tiene mucho que ver que inclusive pues se llama redes neuronales, el machine learning y me parece muy interesante aparte de la IA generativa y todos los tipos de inteligencia que hay, es como el ser humano busca siempre esta dimensión de ser poderoso, siempre ser o sea, siempre verle al humano como el centro y también hace poco leí que decían que el último fin de nuestra evolución es justamente copiarnos en una IA. Entonces, que es todo un debate interesante sobre eso. En la parte profesional, yo lo utilizo mucho en automatizar procesos y en enseñar a docentes cómo utilizar la IA desde lo más básico. Entonces, eso es como yo lo aplico. Lo aplico mucho para corregir y para también analizar datos y también para ver diferentes perspectivas que quizás desde mi vista no lo logro ver. No soy una duda. Respuestas racionales no necesariamente significan que sean razonables. Que me ha pasado muchas veces de que la IA se inventa cosas también. Lo sé muy seguido de Es que es interesante esto de que siempre te da la razón. Exacto. Y es peligroso. Te dice lo que quieres usar y es más, o sea, desarrolla el argumento que quieres que desarrolle, te encuentra las fuentes que tú quieres encontrar. Crea la fuente. Entonces, probablemente, ajá, te crea la fuente, te crea la fuente. Entonces, no sé hasta qué punto si no lo utilizas de forma adecuada, no es que te amplía, porque entonces, claro, voy y busco diferentes puntos de vista que te ayudarían, ¿no? Porque tú estás cerrada, pero en cambio, ¿cómo te podría encajonar también? Sí, o sea, creo que, no sé si quieres tú.
Ok. Sí, creo que yo la entiendo de la misma forma. Trato de pensar sobre qué es la IA en como dos grandes categorías. La una es como la IA general, que trata de seguir aprendiendo de un montón de datos para diferentes propósitos. Y la otra es como más específica, cuando tratamos de resolver un problema específico. Entonces, por ejemplo, podemos mostrarle muchas fotos de pulmones de humanos, millones de fotos, y después le muestro mis pulmones y me dice si tengo alguna enfermedad o no. Entonces, como un problema súper específico, ella aprende lo que le enseñamos y después hace lo que está hecho para hacer. Entonces, es como la una cosa. Y la otra es lo que estamos tratando de que evolucione a ser un poco como más que pueda seguir aprendiendo solo, solo, solo. Sí, darle la... La categoría de subjetividad. Ibas a decir algo, Francis. Sí, o sea, creo que también vale la pena como hablar un poco de la historia y la trayectoria que tuvo, digamos, el desarrollo de esta ciencia. Es una ciencia de, de la información y de los sistemas de la información que llega a un momento que yo creo que, bueno, uno de los primeros momentos que se puede empezar a hablar de inteligencia artificial es con este ensayo que escribe Alan Turing, que no sé si lo han leído, que se llama Can Machines Think? O Mm, ¿pueden las máquinas pensar? Y entonces él, basado en postulaciones estadísticas, está tratando de darle, yo creo, una noción muy humana a un proceso computacional. mm. Entonces dice, bueno, si es que yo puedo adivinar la siguiente palabra, em, y entonces, digamos, como puedo empezar a formular un lenguaje con mi estadística de la computadora, en algún momento esta computadora ya está teniendo una semejanza a un ser humano. Entonces ahí le dice, ok, si es que tú puedes lograr hacer este tipo de desarrollo como el ser humano lo puede hacer a través del lenguaje, entonces podemos empezar a decir que la máquina tiene una inteligencia Paralela, también sure. a la par del ser humano y, y entonces se postula esta idea del examen de Turing o el Turing Test. Mm. Y el Turing Test habla un poco de si es que tú tienes la capacidad de detectar si estás hablando con un ser humano o estás hablando con una computadora. Y dice, en un momento en el que se vuelve imperceptible, la computadora pasa este Turing Test y por ende, acorde a Alan Turing, se podría decir que la computadora tiene inteligencia, inteligencia humana. Pero digamos como recalcando ese pasado histórico con todo lo que ustedes están diciendo, ¿no? Es también, digamos, una base de datos de miles de millones de parámetros que se utilizan para, digamos, poder dar estos productos que pueden utilizarse y que alucinan de una manera bastante curiosa también. A mí me parece un aspecto súper loco de esta tecnología es en el delivery, porque no es como que tienes una herramienta paralela que de alguna forma gestiona cosas de una forma más ágil solamente. ¿Y qué quiero decir con esto? Por ejemplo, si tú querías buscar algo antes, lo ponías en Google, pero como que el proceso, no había una relación con este enunciador, por decirlo así. En cambio, y ahí me paro mucho en lo que decía Ligia, al momento que te responde como si fuera una persona, ahí es como que incluso la relación que tú tienes se abre porque incluso el tipo de preguntas que le pones ya cambian ese tipo de enunciación, porque no es lo mismo decir qué pastillas tengo que tomar si tengo sales síntomas y te salen páginas web, a que, tienes este tipo de síntomas usual, ¿me entiendes? O sea, en la articulación del lenguaje dispara, digamos, una dimensión humana que formula otro tipo de conversación, que otro tipo de tecnología, aún haciendo lo mismo, no te genera. O sea, ahí viene el tema, me puse a pensar en esto porque tú mencionaste esto de si es que yo sé si es humano, ¿no? Y creo que tiene mucho que ver cómo hace el addressing hacia ti. Es súper loco. Y ahí creo que viene el otro tema de lo que estamos viendo en este párrafo, porque el que apela a una cuestión muy humana y ya empieza a tener una connotación de carácter ético, porque ya empiezas a formularte esto si es correcto, adecuado o qué tipo de problemas puede generar. Y ahí lanzo la pregunta, ¿cuáles creen que son los principales? No, porque eso sería muy lame. Así como que abuelo de pájaro, o sea, digamos intuitivamente, sin hacer un análisis, digamos, muy profundo ahora, al menos,
¿Cuál creen ustedes que es como que el principal problema de hablar con un enunciador con esa capacidad? Bueno, no sé si es cognitivo esto. ¿Cuál es la palabra neuronal? ¿Era? Redes neuronales. Sí, o sea, con esa capacidad de gestión, por decirlo así, ¿cuáles empezarían a ser como que los primeros problemas de eso? Uno que yo le veo es que tienes un enunciante que puede dar información errónea y al ser tan empático, o sea, ya puede generar otro tipo de efecto. Ponte, si un guau empieza a chatear con esta cuestión y te responde como si fuera una persona, es una bestialidad eso, porque si no tiene guía. Eso es lo que está pasando el problema en las escuelas, en realidad. Porque a mí lo que me pasa es que mis estudiantes comienzan a utilizar a ChatGPT, le comienzan a preguntar cosas. Y me fijo, le dije, yo no tengo problema con que tú utilices la inteligencia artificial, pero me tienes que mostrar todo el protocolo que existe de la investigación. Pronto. El prompt y todas las preguntas que les he hecho para que no haya una copia, sino tiene que haber un análisis. Y después cuando reviso su prompt, te digo, ¿para qué desperdicias una pregunta que le puedes también poner a Google? Estás buscando mal, o sea, no sabes hacer el prompt. Comienzo con un grupo y después ya los otros 5 grupos, después de escuchar eso, entonces comienzo a explicar cómo se va haciendo el prompt para que tengan mejores respuestas. Pero a mí me preocupa esto, que es la cuestión de las fuentes, porque varias veces mis estudiantes han dicho, pero ¿puedo buscar fuentes con inteligencia artificial? ¿Puedo ir como a tales buscadores? Y les digo, vamos a tener una discusión sobre esto, porque claro, tienen que aprender a distinguir qué es una fuente, en el caso de historia, una fuente primaria y una fuente secundaria, y cómo te va a servir, y cómo vas a crear la discusión entre esas fuentes. Entonces aún toca guiarlos, pero también tengo que aprender yo, porque es como mientras mejor conozca el tema, ellos pueden tener como una mejor guía. Otra cosa es negarlo completamente y no usarlo, lo cual en este momento es como, no va a pasar. De ahí surge un tema, claro, tú tienes la curiosidad de los niños y tienes fuentes que no son fidedignas. Y no hay una capacidad no educada que pueda filtrar eso, al menos en esa etapa. Es que también hay un problema ahí, que es la cuestión de que los niveles de lectura de estas generaciones a partir de la pandemia caen completamente. Entonces, lo que pasa es que recobrar el nivel de lectura, y la lectura significa el pensamiento crítico, el aprender a distinguir muchísimas cosas, vamos a comenzar a recobrar al nivel previo a pandemia, que no era uno de los mejores del Ecuador, en 20 años. En 20 años. 20 años hasta la cifra. Entonces, significa que vamos a tener alrededor de... Entonces, vamos alrededor de tener 2 o 3 generaciones que muy probablemente no comprendan lo que ven. Creo que aquí sería súper interesante si queremos, digamos, hay dos debates que podemos tener. Uno es esencialmente alrededor de la idea de la inteligencia o qué es la inteligencia. Y el otro creo que es justo como habla sobre las consecuencias de denominarle a esta estadística o, digamos, a este sistema, darle esa, si es que se le otorga esta idea de inteligencia, se le otorga un título de agencia, se vuelve un agente. Y entonces con eso podemos entrar toda la parte de la ética. Pero ¿les parece si empezamos tratando de entender tal vez mejor entre lo que sabemos nosotros en el grupo, si es que podemos llegar a un consenso en a qué es lo que le estamos llamando inteligencia artificial? Y de ahí podemos como entrar, si es que sí es un agente, entonces de ahí ya podemos entrar a toda la parte ética. Pero bueno, no sé cómo, eh, qué les suena cuando... Tomar en cuenta que ahora inteligencia artificial es ChatGPT, pero también inteligencia artificial viene hace muchísimos años atrás con los chatbots, que son inteligencias artificiales mucho más artesanales, por así llamarlo. Y pues lo que he podido investigar y lo que me han explicado y contado es que hay muchísimos tipos de inteligencia artificial, entre ellos la generativa, que es la que pues, más utilizamos. Entonces, sí creo que es importante con las personas que también nosotros utilizamos, es no solamente es ChatGPT, no solamente es Gemini y todas las inteligencias que hay, sino cómo cada día viene una nueva herramienta y cómo está teniendo ese acceso también al Internet. Y justamente respondiendo a tu pregunta sobre cuál es la preocupación, mi preocupación es el tema del sesgo, porque el Internet es creado por nosotros y nosotros somos seres sesgados. Y muchas investigaciones en temas de género inclusive miran cómo ChatGPT pues te responde solamente en forma masculina. Sé que ya lo están corrigiendo en estos modelos de ChatGPT, entonces, pero sí es interesante, solamente tú ingresas a Google, que creo que sería interesante hacer ese ejercicio, que en Google Imágenes pones Europa. Entonces, ¿qué te va a salir?
pues primer mundo, todo lindo, precioso. Western Europe. Exacto. Buscas Ecuador y ¿qué te sale? Pues Cotopaxi, Galápagos, Cuenca, el fútbol, algún político por ahí. Buscas Estados Unidos, pues el sueño americano. Te vas a África y pues es hambre. Te vas a Asia y pues son personas con ojos rasgados, el típico estereotipo. Entonces, si solo ahí están nuestros estereotipos, nuestros sesgos, nuestras creencias, pues la IA recoge todo eso y es complejo y para mí eso es una de las preocupaciones o cosas que siempre pienso en cómo discernimos esa información que nos es entregada a diferentes grupos. Justamente veía una noticia de Estados Unidos que un man había ingresado un montón de teorías de conspiración y que el man había tenido ¿qué será? Un shock o algún tipo de, se me fue la palabra, exacto, una crisis y entró en ese episodio maníaco sobre que pues por poco y se ponía la funda de aluminio en la cabeza. O sea, entonces sí es interesante cómo estamos relacionándonos con eso. Creo que con lo que estás diciendo y también lo que decía el Francisco hace un ratito, como hay estos dos tipos, o sea, como que un chatbot simple que hace ciertas cosas o ya un tipo de interfaz que te está dando un montón de respuestas que son basadas en esos miles de parámetros que hacíamos, pero claro, mi pregunta para ustedes sería como, ¿qué es lo que nos hace a nosotros inteligentes como humanos? O sea, ¿cómo Porque la pregunta sería como, perdón. Sí, yo creo que todos estamos de acuerdo en que definitivamente si está simulando a un ser humano, estamos hablando de un pensamiento en el que busca muchas fuentes, da respuestas que sean congruentes, viendo pros, contras, que usualmente te permite esto, ¿no? Te ves pros, contras y digamos, creo que esa es parte de lo que hace nuestra función cerebral, ¿no? Conceptualizar, resumir, unir datos y por ahí va la parte de la parte generativa que hacemos. A eso sumado el lenguaje. Entonces es cómo nos comunicamos, cómo transmitimos ideas de forma que sea receptivo. Entonces es un emisor que no te impone, que no es agresivo, que no es violento, sino que te permite recibir el mensaje. Creo que por ahí va la parte de lo que entendemos, que creo que todos hemos dicho más o menos lo mismo. Pero de ahí a mí no me preocupa tanto como de cómo nosotros, como un ser, un individuo, lo discierne esta información, como el caso de que decíamos de los estudiantes y demás, sino ya cuando nos ponemos como sociedad. Entonces, por ejemplo, que veíamos en sesgos como que realmente el Internet no es creado por solo seres humanos, estamos hablando de más bien grupos de poder. Y aquí se empieza a reflejar mucho más fuerte. Y esa es la parte en la que para mí es la parte que me sigo preguntando y llego a pensar que no es que ChatGPT me genera respuestas falsas o erróneas, porque yo no creo que son respuestas erróneas, pero son las respuestas que existen y han sido creadas en la web. Entonces quiere decir que de cierta forma, por ejemplo, que es lo que pasa mucho con Ecuador, que no tengo idea cómo funciona eso, o sea, cómo tú le metes información o validas o indexas las páginas de información y de hecho me encantaría saber sobre eso, porque si tú pones lo más básico, o sea, acabas de sacar los indicadores de pobreza de este año, alarmantes, indicadores de desempleo, lo mismo, pero tú pones en ChatGPT y te salen los resultados de antes de la pandemia. Entonces, me está dando información errónea. Pues no, pero esa sí es información que viene de fuentes válidas. Entonces, ¿qué está siendo considerada una fuente válida y por qué nosotros como país, en cosas tan importantes, relevantes como nuestra propia data, que vienen data desde imágenes hasta numéricas, etcétera, lo que sea, cómo nos estamos, cómo estamos metiendo y alimentando también nuestro conocimiento, ¿no? O sea, nuestra realidad, mejor dicho, nuestras verdades? Y obviamente ahí entra también una parte ética y también de mucho desconocimiento y que nos empieza a dejar hacer que nosotros propiamente, sin códigos o normativas al respecto, nos seguimos quedando atrás. Entonces, el gap se vuelve más grande entre desarrollo o en desarrollo y desarrollados. Y es ahí donde que me preocupa realmente, que no entiendo cómo se hace eso.
Digamos, un poco el hilo de lo que tú estás mencionando es qué tipo de características tiene la inteligencia, no, o sea, la inteligencia en abstracto, y luego ver si eso tiene agencia y de ahí ver si nos metemos en temas La éticos. pregunta que hizo él me parece interesante como que, porque somos inteligentes y nos invita a reflexionar. Me puse a pensar en ello, en qué nos hace humanos, y yo creo que nos diferencia, porque al final somos animales también, y es en la creatividad. La inteligencia artificial nunca podrá ser creativa a nivel de imaginación, de prever hechos en la parte socioemocional. Entonces, eso creo que por lo menos en 50 a 100 años no podrá hacer eso la IA, y en mi opinión nunca. No, nunca podrá igualar. Entonces, lo que nos hace inteligentes es imaginar y la creatividad. Yo iba por el tema de la voluntad, porque, y por eso creo que le caractericé inicialmente como una herramienta, porque creo que, claro, sigo pensando yo que no es humana, o que no es, o sea, que es inteligencia artificial y y sigo categorizando como artificial porque creo que no puede hacer cosas que no sea, o sea, que no le diga, que no tenga, o sea, o que no sea creada para hacer, ¿ya? Entonces, creo que eso es lo que le hace, o sea, que creo que eso es lo que finalmente nos termina diciendo es artificial o no es artificial. Y ahí empieza, yo creo, también el dilema, porque tiene voluntad propia y va a necesitar esta regulación ética o no. Porque si va a tener voluntad propia y va a querer hacer las cosas, en efecto va a necesitar regulación, va a querer mentir. No solo son los datos, se inventa, o sea, objetivamente se inventa. O sea, te miente en la cara mirando y ahí es cuando yo pensé y dije, ok, esto nadie le dijo ya, o quizás sí, quizás si no sabes la respuesta, encuentra una respuesta, pero reacciona. Entonces, quizás si hay si hay una instrucción superior que le dice que se pega. Y Pero son que las que siempre se responde. Pero pegan. que siempre te Pero le responde, que estás nunca dando te una pueda decir, instrucción. no sé. Pero le estás dando una instrucción. Entonces ahí es como regulamos esa instrucción a la que está respondiendo para inventarse. Y solo una persona. Sí, claro. No es que se invente, yo creo que infiere. Le están quitando que coja la información y empiece a él mismo llegar a conclusión. Entonces, no es que la información es inventando, yo creo que está cogiendo toda esa información que le están dando y él le están dando una posición a la IA de la IA poder decir cosas y poder dar conclusiones y darte algo que tú quieres decir. Pero para mí una persona inteligente es alguien que habla con confianza. O sea, a mí me da la impresión de que alguien que me está hablando con confianza te da a entender que sabe. Y la IA te da ese sentimiento de que sabe todo lo que está hablando, y por eso yo creo que es el problema ético, porque al final terminas confiando en alguien que no necesariamente te está dando hechos, te está dando una interpretación de información. Aquí una cosa, por ejemplo, hay ChatGPT y hay Gemini. Entonces, alguna vez les pedí a los dos que hagan alguna tarea muy específica. ChatGPT siguió con la actividad y, por ejemplo, Gemini me dijo, no puedo hacer eso. Gemini se detuvo y me dijo, no, la mejor forma como de hacer esto es con una persona. Así, literalmente, o sea, fue como, me dijo como, Estás preguntando. o sea, le estaba preguntando cómo a mejorar mi escritura en inglés, literalmente. Entonces, ChatGPT me dio páginas, todo lo demás, y le hice la pregunta a Gemini y me dijo como, la mejor forma de hacerlo, esto es con un profesor. Y no va por esto. Y se frenó ahí y me sorprendió porque es la misma idea, pero una me dijo no y la otra me dijo sí. Tú te das cuenta cómo es la instrucción superior, ¿no? Es la instrucción superior que está diciendo exactamente es la configuración, y ahí es donde entra el tema ético. Y sí se inventa. O sea, no es más, solo para aclarar eso. O sea, yo jurídicamente le pregunto, o sea, si inventa fuentes, o sea, si inventa fuentes, te da fuentes que no existen. Pero no es la Que luego ya buscas y las fuentes no existen. Y la otra que también me hace, me dice que ciertos artículos de normas dicen otra cosa. Ya, entonces, Claro, o sea, es que entra en este momento de alucinación, ¿no? Y creo que hay, especialmente en estos debates, es como le otorgamos palabras humanas, alucina, predice, o sea, como, no, ajá, y usualmente son como modelos estadísticos gigantes con los que estamos lidiando. Pero para ir justo como a la parte medular del debate ahorita es que
hay ciertos chatbots que en verdad no pueden tomar decisión, no tienen voluntad, ¿ya? Pero por ejemplo, ahorita se da esta nueva evolución con los agentes y entonces ahí un poco la idea es como, yo le digo a la gente, oye, necesito que hagas esto, este es tu objetivo, cúmplelo y yo me voy y ya regreso. Y entonces, si es que este agente en su búsqueda dice, pero mi objetivo era maximizar la venta de este stock o de estas acciones en el mercado de valores. Y si es que yo saco una noticia que dice que el precio del petróleo va a subir, y entonces yo empiezo a comprar el precio, o sea, la acción del petróleo en este momento, Teórico. y mando 10.000 capturas a la gente más importante del planeta que abren sus celulares y que va a haber un crecimiento de todo, o sea, como que en ese momento esa voluntad se sale de las manos de, digamos, porque la gente lo que dice es, tú me diste una misión, un objetivo, y yo tengo que ir y cumplir esto. Y digamos como, y eso. Entonces, cuando él va a decir, oye, esto ya está un poco pasado. Yo también que quería mencionar, porque lo loco de esto, cuando tú empiezas como que ilustrar la inteligencia, hay que entenderlo, digamos, en términos biológicos, porque son como que formas en las cuales el órgano halló la forma de seguir vivo. Digamos, antropológicamente es así. Y es por la ejecución de un montón de procesos abstractos que de alguna forma hacen que la especie se mantenga vivo. Pero dentro de esos procesos, luego es como que algunos puedes automatizarlos para que la máquina lo haga. Hablar de agencia de inteligencia artificial, lo que me llama la atención es justamente lo que tú empiezas a mencionar, porque si hay una máquina que empieza a hacer lo que hace el cerebro, pero de una forma mucho más exacerbada, es el humano al momento que toma decisiones basadas en lo que la inteligencia artificial está diciendo, decir, hagamos esto, actuemos de esta forma, donde no sé si es que la inteligencia artificial tenga agencia como tal, pero el humano creyendo la agencia artificial sí la tiene. Y ahí viene el tema, digamos, más de fondo, porque si es que la información es errónea o, digamos, está automatizada de una forma como muy racional por la cantidad de datos que tiene, no sé si es que el humano está conscientemente decidiendo eso o la inteligencia artificial está usando la agencia de los humanos para reproducir eso. Y ahí creo que es raro. Creo que también es generacionalmente en realidad. Porque a mí me pasa que mis papás comienzan, por ejemplo, a ver TikTok y comienzan a surgir videos hechos con inteligencia artificial y sus papás no pueden reconocer eso. Entonces es como que un rato con mis papás se quedan y hay algo y dice, pero, y yo le digo, si te das cuenta que esta parte de acá, ¿no? Es como que caen en cuenta, porque nuestras generaciones crecieron más tecnológicamente, pero por ejemplo hay una cosa que a mí me mata, es cuando mi sobrina, tiene 10 años, me dice, es que ChatGPT sabe todo, no necesita nada más. Entonces, claro, ya ves, hay como la siguiente generación le está confiando toda la inteligencia artificial y es como que, a ver, regresemos nuevamente acá, hay que pensar ciertas cosas, sí se puede más, pero claro, entonces estamos viendo ya cómo generacionalmente esto nos está afectando. Pero ahí sí quisiera yo contar algo. Tú estabas escuchando un podcast el otro día de Vox, que creo que era de Vox o del Times, que justamente como le invitaron a un experto, a una experta en inteligencia artificial. Y si bien sí, claro, nuestra generación, la gente más joven, como sí se percata de esas diferencias, ya está llegando a un nivel tan bueno que ya vas a dejar de percatar y van a tener que implementar estrategias para que justamente puedan decirle en las redes sociales, fue creado con ella o algo así. Porque hicieron un test, como que el moderador del podcast decía, le invitaba a la chica a decir, aquí la gente de la producción sacó unas imágenes y vamos ahorita nosotros a jugar a ver si nosotros que somos expertos en esto podemos adivinar. Y de las 3 imágenes que le dieron, una se jalaron. Y era como, esta chica experta en AI no pudo identificar. O sea, ya está llegando a un nivel en que sí, aún se puedes ver las manos, diferentes tipos de aspectos, especialmente en imágenes y video, pero va a llegar un punto en que ya va a superar eso. Ya ves con ChatGPT 5, con Sora está llegando a un nivel demasiado alto. Entonces a mí sí me preocupa esa parte un poquito como que pueda llegar a como generar estos conflictos ya políticos, como que por ejemplo lo que hace Trump, que últimamente ha subido imágenes, obviamente que son exageradas, ¿no? De los demócratas. Eh, pero ¿qué pasa si empieza a subir videos ya muy realistas que pueden como que empezar a llevar a sus fanáticos, a la gente, a sus seguidores más que nada ahí?
cualquier persona que tenga su propia opinión puede llegar a decir, esto es verdad, y si Trump me lo está diciendo, una autoridad tan importante, entonces va a poder reaccionar de cierta forma. También hay un caso que sucedió en Inglaterra. Creo que eso lo hablaba. Perdón. O sea, yo creo que el debate va más allá de si ChatGPT se equivoca o no, porque o se inventa cosas o no. O sea, yo creo que es evidente que se inventa cosas, pero eso es aún más grave y aún más, o sea, el hecho de que nosotros también mentimos y nosotros también para como que sustentar nuestras ideas decimos muchas mentiras, eso hace que ChatGPT sí sea inteligencia un poco más artificial, o sea, ¿sí me entienden? Sí sea inteligencia artificial. O sea, a lo que yo iba con mi primera intervención es que es un imitador, ¿ya? Y si ChatGPT es un imitador, obviamente también va a imitar estas mentiras que decimos, estas cosas que decimos para sustentar nuestros argumentos que muchas veces son falsas y la mayoría de veces son falsas, de hecho. O sea, muy pocas personas hablan con datos, muy pocas personas hablan con fuentes súper fidedignas. Y como que el debate va más allá y es hasta dónde le dejamos parecerse tanto a nosotros que en un punto sea una fuente como que tan humana, entre comillas, que nosotros ya no sepamos diferenciar qué sí o qué no. Entonces mi cosa, o sea, mi punto no va a se equivoca o no se equivoca. Ya sabemos que sí se equivoca, ya sabemos que sí se inventa. El tema es hasta qué punto se va a parecer a la inteligencia humana y hasta qué punto va a empezar como a reemplazar no solo procesos, porque actualmente como automatiza como procesos que se pueden hacer más expeditos, etcétera, como una investigación rápida. Pero hasta qué punto va a reemplazar estos debates, esta interacción que tenemos con los humanos. Y ahí volvemos a lo de los guaguas, o sea, como de verdad hasta qué punto los guaguas van a decir esto es una inteligencia que no es tan artificial, sino ya es más humana, y van a empezar a confiar más en esto que en sus propios pares. Entonces ahí yo creo que va un poco más profundo de, se inventa o no se inventa, es hasta qué punto nos va a copiar tanto que realmente sea un reemplazo para lo que nosotros hacemos. Entonces ahí como que... Sí. Yo creo. Creo que Sí, y yo, hay como varios cosas que me preocupan sobre la inteligencia artificial. Ese es uno de ellos. Yo creo que la respuesta a tu pregunta es no, o sea, no es una inteligencia, es una inteligencia artificial. Entonces, por ejemplo, si yo corro y me pongo al lado de un carro y el carro va más rápido que yo, no es un corredor más eficiente, ¿verdad? Entonces yo sé que yo estoy corriendo y el carro está con un motor yendo más rápido. Entonces obviamente que la inteligencia artificial de la misma forma lo que está haciendo es procesando datos y generando la siguiente palabra en base a todos los datos que tiene. Entonces lo que está haciendo es respondiendo como una máquina, ¿verdad? Pero el problema es cuando nosotros no nos damos cuenta de eso y genera en nosotros esta idea de que, bueno, ahorita estoy hablando con un psicólogo que me entiende y la única persona en el mundo que sabe cómo yo soy y que yo siento, y entonces ahí me salgo de la realidad. Entonces es como el primer problema, pero no es una inteligencia, yo la puedo malinterpretar y bueno, por eso pueden haber razones por las que tengamos que como tener éticas, pero las otras, hay muchas más problemas con la inteligencia artificial que no es eso, ¿verdad? Y la que más me preocupa es esta idea de que, porque el carro va más rápido que yo, no quiere decir que yo paro de correr, pero con la inteligencia artificial, porque piensa más rápido que yo, quiere decir que yo dejo de pensar. Cuando todos dejamos de pensar, vamos a estar como en un problema, ¿no? Pues, o sea, en una situación problemática. Claro, es un outsource de tu inteligencia, o sea, de nuestra capacidad cognitiva. Se lo estamos entregando, digamos, al ChatGPT a que haga esta función por nosotros. Justo como... Como que Sí. en 30 años el coeficiente intelectual mundial va a bajar. baja. Se supone que en cada generación, porque las generaciones duraban antes de entre 10 a 20 años, ahora es casi cada año, subía el CI. Ahora lo que está haciendo es ir en picada, entonces sí nos estamos haciendo bastante. Sí, sí, es Darle el ejercicio cognitivo a la cabeza. lo que estamos haciendo. Claro. Oye, es como ¿cómo se llama esta cosa? Como en Up, cuando toda la generación así como súper cómoda. Y el tema es que el cuerpo se transforma porque ya tienes un mecanismo que no hace lo que deberías hacer. Que eso es un poco lo que también decía de seguir confiando, o sea, hasta qué Es válido. punto confías, y solo un tema para agregarlo a la discusión es el uso que están realizando también para hacer sentencias.
donde se te reflejan todos los sesgos que se van teniendo, ¿no es cierto? Entonces, copias, se va volviendo tanto que y también manejas y reproduces esos sesgos que ya tienes y a la larga termina dándote sentencias y terminan usándola para hacer sentencias, no sé cuál es peor, ¿no? Que no lo utilices como un instrumento, sino que pidas que te dé la sentencia y la otra que en efecto ya tengas, porque eventualmente va a llegar, o sea, eventualmente se va a regular. Yo creo que en algún punto van a decir, probablemente es mejor darle a una inteligencia artificial que la persona decida. Yo sé que eso va a pasar. Ajá, yo sé que eso va a pasar, pero ves cómo es lo que nosotros estamos dando, o sea, el nivel en que nosotros le damos a esa agencia, ese es el nivel en que nosotros decidimos si van a poder ser psicólogos o no, qué nivel van a poder ser acompañantes o no. Entonces es lo que nosotros estamos permitiendo que hagan. ¿Hasta qué punto nos va a reemplazar? Yo creo que ahí lo que sería súper importante entonces es ahorita transformar la conversación a este lado ético. O sea, ¿qué significa la ética? ¿Y qué significa que nosotros tengamos que llegar a un momento en el que tenemos que pensar éticamente de una tecnología que se está creando y que tal vez ni siquiera nosotros tenemos ningún injerencia en cómo se crea? Solo nos llega, tiene estas capacidades. Se facilita todo. ¿Cuál es nuestra, digamos, o sea, no tenemos vigencia, cuál es nuestra responsabilidad? Y creo que la pregunta aquí, éticamente hablando, es, si nosotros no la podemos necesariamente crear, la vamos a tener que regular y tenemos que decidir qué va a ser positivo y qué va a ser negativo en la sociedad. O sea, qué sí vamos a dejar que haga, qué no vamos a dejar que haga. Y es justo por estos temas de que llega a un momento de replicar procesos humanos, en donde dices, ya esta línea es un poco gris, ya no, ajá. Yo quiero antes como que entrar a un debate porque cuando yo leí el tema de hoy era como la ética y la inteligencia artificial, pero ¿qué es la ética? La ética ya, ¿qué es correcto y qué no es correcto? Pero ¿qué es correcto y qué no es correcto? ¿Quién define eso? O sea, porque al final estamos planteándonos un montón de preguntas de hasta qué punto nos reemplaza, hasta qué punto es psicólogo, hasta qué punto perdemos interacciones humanas, pero eso será incorrecto para nosotros, pero para muchas otras personas no. Para muchas otras personas que una inteligencia objetiva y no cargada de tanto sesgo, tal vez sea lo correcto y lo ético. Entonces yo también como que quisiera primero ir un poquito atrás y decir como qué es lo ético para nosotros y somos nosotros quienes pueden hablar de lo correcto y lo incorrecto y bajo qué sesgos podemos definir eso. O sea, Que no haga daño. creo que la cuestión aquí es la parte de un ejemplo es el uso del celular. Entonces hubo un momento, ¿qué edad ustedes tuvieron su primer celular? 14, sí, 14, ya. Ya, entonces, Después tuviste la primera novia. ya, entonces tenían esta edad. Y la cuestión es que ahora las nuevas restricciones es que se está prohibiendo el celular en muchísimos momentos. Entonces, por ejemplo, ahora en los colegios no se puede tener celular. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ya comenzaron, o sea, después de casi 30 años de celulares, de gente que les den a los niños y todo lo demás, se dieron cuenta de que literalmente el cerebro no está funcionando igual por esta cuestión de los celulares. Entonces comenzaron con todas las restricciones. Entonces todos los gobiernos comienzan como que, ok, los niños de tal a tal edad no van a tener celulares. Entonces lo ético es biológico. En este punto, ¿por qué? Porque ya vas varias generaciones y comienzas a decir, ok, la cuestión de la atención no está funcionando. Tenemos generaciones que no pueden prestar atención, que no están entendiendo lo que leen y de paso no pueden ni prestarle 5 minutos de atención a lo que leen. Entonces, claro, la gente dice, aquí hay que poner este límite, pero claro, ha sido como un montón de padres de familia, un montón de neurólogos, un montón de maestros que están diciendo, estas generaciones no están funcionando porque este celular les está haciendo un daño a estas personas y no sabemos qué va a pasar con ellas. Entonces, por ejemplo, cuando tú ves a los niños chiquitos que les dan el celular para que se entretengan un rato, es como, ok, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué tan cansados están estos papás? ¿Y por qué están haciendo eso? Entonces ahí es como que, ¿qué estamos haciendo aquí? Entonces, para mí el celular es como el ejemplo. Entonces puede ser que en unos 30 años digan como, hay que ponerle un par a esta inteligencia artificial porque ya nos están pasando cosas y la humanidad se está yendo a pique. Yo creo que ahí voy un poco discrepo. Yo creo que algo similar va a pasar que en la época industrial, en donde me imagino que también hubieron personas que estaban discutiendo la ética.
Y también algo clave con el tema de la ética es que no tenemos que pensar en regular cuando veamos que pase. Tendríamos que ya, o sea, Europa está ya regulando, ellos están muy preocupados, aquí en América Latina estamos muy felices porque nos facilita la vida, pero aquí en la Asamblea se quedó en stand-by la ley de inteligencia artificial, aquí cómo aplicar aquí en el Ecuador. Entonces creo que antes de que pasen muchísimas cosas, justamente estas discusiones de que tenemos que regular. Yo creo que la ética va en cuando al ser humano le afectan sus intereses. Entonces, si la IA nos afecta a nuestros intereses, ok, tenemos que regular. Entonces, creo que aún estamos a tiempo para que las personas tomadoras de decisiones puedan regular, porque después va a ser muy tarde. O sea, no vamos a poder decir, esta ya no funciona, nos hace daño acá. O sea, la industria seguimos dependiendo del petróleo y sabemos todas las consecuencias que hay. Pues lo mismo va a pasar con la IA, que en un momento no vamos a poder cortar porque justamente va a ser un poco complejo. Y venía algo que me mencionó Francisco también, que fue el hecho de que tú planteas lo ético a partir del daño que pueda recibir alguien. Sí, hay mucho el tema de derecho que no conozco, pero, o sea, los países ya tienen convenciones de lo que es adecuado para cada uno. O sea, ponerte a inventar todo eso es una bestialidad que, si es que la inteligencia artificial se vuelve un problema, ponerte a discutir de ética a la par, creo que es bastante denso también. Diría, por un problema práctico, primero usa las convenciones que ya están operando, digamos, dentro de cada constitución, ya tienes como medio desarrollado en algo, y ver si esas garantías que cada constitución se asegura sobre los seres humanos, en qué medida la inteligencia artificial puede estar comprometiendo, y creo que ahí sería el Y yo primer creo que frente. no hay todavía, por ejemplo, derechos de autor de que crea la IA, ningún país lo tiene, entonces sí son cosas nuevas que hay que crearlas y ponerlas sobre la mesa. Yo diría que sí, pero necesitas como que una noción de lo que es correcto de lo que ya existe. Claro, o sea, Sí. derechos humanos básicos. Pero eso sería para que no sea tan bestia, digamos, esa cuestión. Pero hay un tema de ética que como que hay dos niveles. La ética del usuario común y corriente que hace un prompt, que es como que luego mi ética, si le creo o no le creo, que le pregunto que no le pregunto, etcétera, y cómo le estoy retroalimentando, ¿no? Pero de ahí hay alguien que está, algo que está programando, es un nivel superior de cómo está poniendo a procesar esta información. Entonces, nosotros podemos creer que éticamente, cuando preguntamos qué es Ecuador, está respondiendo de todas las fuentes que hay en español, en inglés, en francés, en hindú, lo que sea. Ese es porque yo quiero asumir eso, pero no sabemos. Y no sabemos si está utilizando mayormente las fuentes únicamente creadas por la Western Europe Literature, que sabemos lo dura que lo diferente que es a cuando estamos hablando de que sigue siendo muchas investigaciones y conocimiento que se radica en el colonialismo, etcétera, etcétera. Entonces, iría habiendo todos estos sesgos que son mucho más superiores. Entonces, cuando queremos hablar de regular, ¿qué vamos a regular? ¿Acá arriba, nosotros como Ecuador, o vamos a regular aquí ustedes, nosotros, el público común, de cómo lo usa? Y después si hablamos de ética, es la ética de nosotros los usuarios, digamos los simples usuarios, o nosotros los grandes creadores. Entonces, esos, como que esos dos niveles es en la que sí me cuestiono y digo, realmente una cosa es que nosotros tengamos, podamos decir, bueno, usamos lo criterio, etcétera, que es este nivel más básico, al de qué está pasando acá, o sea, con qué fuentes se están dando, quién nos va a decir qué fuentes se usan, porque yo en verdad no creo que se inventa, o sea, yo creo que es un procesamiento de datos tan rápido y de tantas fuentes que existen, ¿qué es lo que hay? O sea, nosotros no sabemos que hay esa fuente, pero tampoco sabemos por qué no está indexada esa ley para que realmente te responda, esta ley es esto, porque esa fuente no la tiene. Puede ser que esté en internet, pero no está de cierta forma programada para que haya, que esté cruzada con el uso de inteligencia artificial. Entonces ahí es nuestro problema, porque nosotros somos los que no estamos mandando esa información. Y de ahí cuando hablamos de ética, yo sí creo que me voy más con la tema que mencionaba Lacan, o sea, de Aristóteles, ¿no? Como la voluntad, la libertad. ¿Tiene voluntad, tiene libertad la inteligencia artificial? ¿Y cuál es el propósito? Porque cuando hablamos de ética, es como, ¿cuál es nuestro fin como
especie, ¿no? Entonces, ¿cuál es nuestro fin como especie? Era Muy aristotélico. muy aristotélico, llegar a la verdad, al extremo conocimiento, a la sabiduría. Pues la inteligencia artificial está en el tope de la ética, si vamos por solo por esa parte, pero hablamos mucho de valores ahí también. Tendríamos que hablar si lo vemos como un agente. ¿Qué valores van a primar y cómo van a ser entendidos esos valores? Forma universal. Sí, llegamos a ciertos consensos de derechos humanos, pero eso no se refleja en todas las constituciones, ¿no? Culturas, o sea, no Culturas necesariamente, no de necesariamente el democracia. consenso es lo que es. Y yo quería rescatar un poco lo que dices con respecto a la regulación, porque es cierto. O sea, yo no sé qué vamos a hacer aquí con la regulación de IA, la verdad, o sea, perdón, pero... Máximo lo O sea, sinceramente, hay algunas cosas que nos sobrepasan. Ajá, hay algo, no, a lo que me refiero es que hay algunas cosas que nos sobrepasan. No lo puedes ejercer. Temas de tributación internacional, temas, o sea, hay temas que ya, no solo a nosotros, que a muchas legislaciones ya les pasan. Y la inteligencia artificial va a ser una porque no depende del uso, sino va a depender de la instrucción que le dé el creador. Y ahí va a estar la regulación que no sé si la vamos a lograr. O sea, no, porque yo creo que tiene que ser un tema mundial, tiene que ser un tema de consenso. No sé si se tenga el poder político para llegar a una, y no sé si, y con lo que dicen que se está, que ahí sí está cero datos, perdón, con lo que dicen que está, que con la capacidad que tiene y que va a tener la inteligencia artificial, también digo, no sé, o sea, vamos a poder hacerlo eventualmente. A nivel nacional, por ejemplo, a mí se me ocurre cuando, escuchando lo que dices, en China entiendo que no tienen acceso a ciertas páginas web, ¿verdad? Entonces es como un consenso nacional porque ellos piensan que es mejor que la gente no tenga acceso a esa información. Nosotros podríamos hacer lo mismo. Pero, en cambio, yo le veo como similar a cuando están desarrollando la bomba atómica. No O sea, una vez que ya iniciamos el desarrollo, es muy difícil pararlo por la importancia que tiene que otra persona la tenga. Entonces, ahorita están viendo, o sea, es una carrera a quien tiene la mejor inteligencia artificial y lo que están diciendo los desarrolladores es, por favor, pónganle reglas a este juego. Reglas como las que tiene la industria farmacéutica. O sea, que nosotros sabemos que tienen una patente, entonces después de que ellos desarrollen una nueva medicina, la pueden vender por los siguientes 10 años al precio que ellos pongan, ¿verdad? Pues cuando hay esa regla sí clara, entonces hay una como un motor que genera que se desarrollen esas medicinas. No estás todavía formulando. Y que necesitamos algo similar, digamos, a nivel global. Entonces, estoy de acuerdo que a nivel global se necesitan consensos y a nivel nacional también. Pero no creo que es descabellado pensar que nosotros podríamos tener nuestra ética. Pero ahorita también hay unos intereses, te hablaban de intereses políticos, pero ahora las empresas son tan grandes que literalmente ellas están dictando el juego. O sea, vemos en la última posición del presidente, nuevamente hablando de Trump, ¿quién estaba al lado de él? Google, Apple, Microsoft, todos ellos son más grandes que Ecuador, más grandes que países medianos o pequeños como nosotros. Ahorita vemos con los tratados que está pasando entre China y Estados Unidos. Entra Nvidia básicamente a presionar al gobierno de Estados Unidos, déjame venderle los chips a China, cuando los mismos en Estados Unidos están diciendo, no deberíamos porque China nos puede rebasar. ¿Y qué va a hacer China? Y ahí están los temas éticos de cómo va a jugar cada nación con la inteligencia artificial. Y ahí sí, de acuerdo, sí deberían haber consensos, pero es también pelear con ese poder político de las empresas, por así decirlo, que ahorita ya son para mí más fuertes que muchos países, ¿no? Entonces... Geopolítica. Yo iría por un tema más federalista. ¿Y qué quiero decir con esto? Porque ahorita estamos viendo estructuras grandes y solo pensar eso es como Texas hace un montón. No porque existan leyes que prohíban el mercado negro deja de existir. Lo mismo con las armas, lo mismo con las drogas, lo mismo con la pornografía. O sea, eso hay. Yo creo que ahí quizás lo ético vendría a ser que hay esa cosa en el mundo y a nivel ya mucho más atómico y nuclear. O sea, tú cuando tengas un hijo o algo, o sea, parte de esa crianza es entender esta tecnología existe y no podemos ser indiferentes. Y puede que el Estado nunca alcance a regularlo. Pero ya en un tema de supervivencia, digamos, a nivel, digamos, más comunitario de especies, tipo, esto está ahí,
y como que al menos tenemos que ver qué mecanismos funcionan. Tipo los administradores de WhatsApp en chiquito. Creo que eso es más efectivo que decir como que el Ecuador prohíbe eso. Ni fregando lo van a obedecer, ¿me entiendes? O sea, no puedes parar, digamos, la industria pornográfica, por ejemplo, porque es bastante ilustrativo. Sí puedes educarle a tu hijo de saber las consecuencias de ver mucho eso, de alguna forma. Y entonces tu responsabilidad hacer atómicamente funciona así. Y eso sería como que lo éticamente responsable, porque lo otro te rebasa. O sea, esperar, como mencioné ahorita, ¿cuál era tu nombre? José Martín. José Martín. Tienes un montón de intereses políticos, empresas, yo sería Texas Cerdo. Sí. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo y es como, ¿por qué cuando resolvemos problemas éticos actuamos sobre la base del miedo y decimos prohibir, regular, limitar? Es como, también cuando hablamos de estos dilemas éticos solo pensamos en prohibiciones, en sanciones, en leyes, en cosas así. La sociedad no funciona así, o sea, la sociedad, y siempre cuando, o sea, yo estudié derecho porque sí, para llegar a descubrir que para llegar a descubrir que la ley no soluciona nada, que las regulaciones muchas veces no sirven para nada, la gente hace también lo que quiere. Y el punto es que limitar la libertad personal incurre en un problema ético tal vez mucho más grave que dejar el libertinaje de usar la inteligencia artificial. Entonces, a mí me parece que el límite de la libertad personal, ¿por quiénes somos nosotros para limitar la libertad personal basados en nuestra propia ética? Y a eso vuelvo a lo de antes. O sea, nosotros porque creemos que éticamente no es correcto, voy a limitar, prohibir, sancionar. Y el tema acá no es eso, el tema es convivir con lo que existe. El tema también es como saber surfear las olas y no como simplemente quedarnos en prohibir, en regular, en meter en este metro cuadrado. La vida no es así y por eso nosotros hemos sido humanos y hemos creado un montón de otras cosas que tal vez a muchos no nos cuadre, pero habrá otros que sí. Y no podemos actuar sobre lo que a nosotros nos parece correcto, sobre nuestra propia ética. Y por eso sí les invito también a que digamos qué es lo éticamente correcto. Y por eso te preguntaba, ¿lo éticamente correcto es lo que funciona biológicamente? Y si es que vamos a lo que funciona biológicamente, hay muchas prácticas que nosotros hacemos que no son biológicamente adecuadas, ni éticas entonces. Entonces, el tema va más allá de regular, no regular, es el tema de cómo convivo con lo que ya existe y con lo que tal vez nunca pueda regular. O si es que regulo en una ley que es un papelucho, no va a servir para nada. Entonces, es cómo convivo con lo que ya existe. Es Sí, micromanagement. o sea, mira, yo creo que aquí hay como tres cosas que vale la pena mencionar y después podemos seguir al siguiente paso de la metodología. Em, Creo que bueno, digamos, la invitación un poco de esta sesión es que bien podamos tal vez tener algunas bases, la discusión de qué era la inteligencia artificial y también otra es cuál es la ética con la cual nosotros queremos operar basada en esto. Entonces, creo que va también a estos o sea, estos dos niveles, uno como personal, digamos, si yo ya tengo este conocimiento ahora de que la capacidad cognitiva va a decrecer en el 30%, yo me voy a autorregular y voy a decir, yo no le quiero entregar toda mi forma de pensar a o sea, a esto, a esta máquina. En el siguiente nivel es como también, no sé, bueno, aquí ya va mi sesgo, pero no, no necesariamente quiero que mi vida eh, sea mediada por un robot que fue inventado por un hombre blanco en Silicon Valley. O sea, no quiero, o sea, no quiero eso en mi vida. El punto lo ético es estar aware de eso. Sí, o sea, no quiero, o sea, es como que dejarle, o sea, como que no quiero que eso domine mi vida y entonces eso qué significa al nivel como, al nivel más, o sea, ese es mi nivel de usuario, es como voy a controlar basado en la ética que yo quiero que me rija, cuánto voy a usar, a nivel más global es como, si bien es gratis, si es gratis, yo soy el producto, y si yo soy el producto, entonces, ¿con qué te estoy pagando? Y es como, con mi atención. Y con mi atención y con mi mente y con mis ideas y te estoy dando para que tengas tus modelos. Em, pero al mismo tiempo, si es que puede haber un instante en el cual yo puedo como, en cualquier momento, si es que yo creo en, digamos, en las revoluciones de Europa, entonces si voy a hacer negocios, si voy a tener relaciones comerciales, académicas, etcétera, voy a tratar de acercarme a eso lo más posible. Es decir, sí, tal vez yo como ser humano no puedo hacer nada en contra de estas empresas gigantes, pero tal vez no son solo humanos, tal vez estamos en instituciones
tal vez tenga impacto global o nacional, etcétera. Entonces podemos tener influencia en eso. Y de ahí el último punto que decía María Paula, que también creo que es una buena puerta para el siguiente paso, es como, bueno, que sí queremos crear y que sí está en nuestra capacidad dentro de nuestra propia voluntad. Entonces, el siguiente paso de la metodología es que hay un texto. Bueno, digamos, el siguiente paso es que nos postulemos una, dos o tres preguntas con las que si salimos de este cuarto diríamos como, esta sesión tuvo mucho sentido porque resolví una, dos o tres, digamos, como conceptos, teorías o puntos del debate. Entonces, abrirlo ahorita a todos, decir, ok, ¿cuáles son como tres cosas que si yo salgo de aquí, digo como, fue una sesión en donde aprendí estas tres cosas? ¿A qué quisiéramos salir? 3 cosas que aprendimos en la sesión. No, Tres preguntas a las que quisieras poder responder una vez que salgas de aquí. Ah, ok. 3 preguntas. Yo creo que la primera se me ocurre qué tan fuerte va a ser la brecha entre los que utilizan bien la IA y los que utilizan mal. Entonces eso me parece interesante porque como así se creó una brecha digital, también va a haber una brecha con las personas que no tienen este privilegio de ponerse a discutir que sí, que no es ético y que simplemente son estos productos y que le ven como capital humano y como una fuente de datos infinita. Entonces sí me llama mucho esta pregunta sobre qué sesgo y qué tanto sesgo nos va a generar en comunidades donde no tienen el acceso y la guía suficiente en guía. Y algo que me llama la atención es cómo uso la IA sin comprometer mis funciones cognitivas. Yo quiero entender bien eso. Hay un estudio en Google en donde cuando ¿Cómo hago eso sin borrar de parte? Claro. Cuando Google empezó y Wikipedia, igual hubo esta discusión, no es que antes habían las bibliotecas, nosotros en cambio vamos a ser la generación que decíamos, pero es que antes buscábamos en Google, igual que nuestros papás. Entonces, hay un estudio en donde analizaron diferentes cerebros, en donde, o sea, me refiero a la persona, en donde en el primer estudio les fue una persona, todos tenían que escribir un ensayo, me invento, de 200 palabras en donde la primera persona pues lo hizo, digamos, sabiendo qué es la fotosíntesis. Entonces yo sé, escribió a mano de lo que sabe. La segunda persona buscó en Google y con eso escribió su ensayo. Y la tercera persona pues preguntó, hazme un ensayo en GPT. Entonces, de las tres personas, pues obviamente la que tuvo más desarrollo cognitivo fue la que creó desde su propio conocimiento, que eso es un poco irreal decir que ahora vamos a crear. Pero sí, yo discrepo, porque no es una, ¿cómo es? No es un enaltezamiento de lo análogo y lo old school. Exacto, a eso voy. Y la persona que estuvo en Google todavía tenía como que algunas partes del cerebro activos, pero la que no, pues cero totalmente. Lo que recomendaba es, porque no podemos negar el uso de la inteligencia artificial, es que no lo utilices como el último fin, como la única cosa, sino que más bien utilices diferentes medios para llegar allá. Es decir, si puedes pensar, después buscas en Google y después quieres aumentar, mejorar, yo que sé, revisar ortografía, pues ahí sí vayas a ChatGPT. Lo que el cerebro necesita es este proceso metacognitivo en donde tú te preguntas cómo lo voy a hacer. Entonces, prácticamente no es el no usar. Yo soy pro IA, entonces inclusive también con docentes es esto sobre cómo puede alivianar también la carga administrativa y cómo puedes tú acortar muchos procesos, porque también es interesante este punto de la IA y que ahorita se me viene a la mente es que la IA nos acorta el tiempo de trabajo, significa que tenemos más tiempo para hacer, más tiempo para nuestro hobby, más tiempo para nuestra familia. Entonces también viene ese lado de que al ser humano le va a dar más tiempo libre, le va a dar más libertad. Ahora la pregunta va a ser en qué ocupa esa libertad y si la sabemos utilizar.
sea, sí, digamos como que también al mismo tiempo que estás teniendo esta, digamos, esta noción de libertad, también estos algoritmos están diseñados para la adicción. Claro. Y digamos como, si yo, cuando yo pienso sobre este tema específico, es como que soy yo un individuo contra un ejército de software engineers en Silicon Valley que le están pagando millones de dólares para ser un adicto. Entonces, sí veo la realidad de que a veces, de repente, estoy en el celular y ha pasado como media hora y es como, Ya estás scrolleando. ¿qué pasó? ¿No? Y dices, wow. Y entonces, eh, claro, o sea, ¿qué es lo que está pasando con, si es que se está incrementando en verdad esa capacidad de libertad o tiempo libre? Si es que hay una traducción necesariamente, o es tal vez que se nos fueron los frenos en este tema de la tecnología. Y en qué en verdad se está traduciendo eso en el día a día, minuto a minuto. Em, pero creo que sí, yendo de vuelta a tu pregunta, como em, este reporte del MIT, que también les puedo mandar después de la sesión, em, y es un poco lo que tú decías, Kat, es que hay procesos cognitivos a los cuales en verdad no deberías entregarle ese proceso a la inteligencia artificial, a menos de que sí estés dispuesto a perder esa capacidad cognitiva. Yo me he hecho esa pregunta y, y me preocupa que veo que no es posible competir con otras personas que están utilizando inteligencia artificial sin utilizarla. Y el utilizarla te vuelve, como dijiste, torpe. Entonces, por ejemplo, digamos que yo y tú estamos haciendo un trabajo para nuestro jefe y yo uso inteligencia artificial porque no me importa volverme torpe, entonces me toma 1 hora, ¿verdad? Y tú, en cambio, quieres hacerlo pensando como que se debe y te toma 8 horas, ¿ya? ¿Qué hago yo con mis otras 7 horas? Yo sigo trabajando, sino que usando mi cerebro menos y produciendo más. ¿Me entiendes? O sea, podemos producir más, pero igual nos volvemos como torpes. O tú te quedas sin poder competir, entonces a ti ya no te van a dar el trabajo mañana porque me lo van a dar a mí y al otro que tampoco le importa volverse torpe y está usando la inteligencia artificial. Sí, quizás hay algo que me llama la atención, digamos, uniendo lo que los dos mencionan, es que quizás parte de la ética de vivir con inteligencia artificial, no verlo estrictamente en términos de producción, sino que en el tiempo libre de lo que la máquina ya no hace, es como responsabilidad tuya cultivar tus funciones cognitivas. Pero es que estás compitiendo conmigo. No, no, pero me importa. pero no en el ámbito laboral. O sea, en el laboral ya tienes que hacerlo, eso ya está. Pero digamos, cuando tú ya estás en la casa y ya estás, eso como ya no puedes. O sea, Donde pases 8 horas diarias ahí. claro, claro, en las 8 horas diarias que tú tienes de ocio, de serlo así, quizás ahí lo competente sea como que ejercitar lo cognitivo, porque claramente cuando tú produces no está pasando eso. Es Y que por no ahí va puede el haber tema. ciclo de Claro. recuperación. Por eso es que es recomendable si utilizas mucho y ya, yo sí lo uso mucho ya y procuro por lo menos mínimo 5 minutos mínimo leer al día. Acostarme y leo, porque eso ayuda mucho a la pérdida cognitiva, Sí, porque sí, sí, vamos sí. a tener muchas personas con demencia senil Exacto, desde los 40 años. O sea, tipo, ahorita Y con- tocaría aprender algún instrumento o aprender algún idioma cuando estás en el otro, porque esto en el trabajo está comprometido, tú lo acabas de decir. O sea, el tema es que en el ocio tienes que empezar como responsabilidad, como ir tejiendo el tema cognitivo, digamos, más análogo, porque lo contrario, la habilidad se compromete si está estrictamente subordinado al tema laboral. Te decía Creo que va por ahí. sobre que el pensar va a ser un privilegio. O sea, alguien que Chévere. sea inteligente y pueda discernir y razonar va a ser un privilegio de aquí a 5 o 10 años con las futuras generaciones que nos preceden. Sí, Tengo- yo, si terminamos de 2 preguntas más, porque han faltan 2 pasos más. Híjole. O sea, para mí es algo, ¿qué tanto también vamos a perder nuestra inteligencia emocional para tratar cosas? Uy, Dios mío, ahí sí nos fuimos de... Ya, o sea, porque literalmente en Va toda de la esta mano, cuestión de perdón. la IA, Sí, perdón. toda esta cuestión de la IA que está pasando, es como nuestras nuevas generaciones, qué tan irritables son. O sea, por ejemplo, ponerse a discutir es como que requiere mucha paciencia y como decir, vamos, Todo quieren sí. intermediar. Sí, y sobre todo es como que tú no me has consultado. Es como que no te tengo que consultar. Estoy aquí porque es como algo muy vital. O sea, como, estos son reglas, son direcciones. No te voy a consultar. O sea, literalmente es como, no puedes pegarle a alguien, no puedes maltratar a alguien. Es que tú no me has consultado, estoy aquí. Es como,
¿no? Es como lo básico. Y aquí hay otro punto, otra pregunta. Alguna vez tengo una amiga ingeniera que trabaja con esto de IA y ella me decía, ¿no te has dado cuenta que ha bajado la cuestión de las humanidades en las escuelas? Porque las humanidades te llevan a ser crítico. Y lo que se está estableciendo es el discurso del STEM. Entonces, que todo tiene que ser STEM, 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 porque cuando todo es STEM y te baja en la cuestión de las humanidades, dejas de ser, o sea, pasas de ser crítico y analítico con tu sistema. Entonces, los ingenieros que están planificando y haciendo todo esto son muy buenos en STEM, pero, por ejemplo, ¿qué pasa con su inteligencia emocional? ¿Cómo esa inteligencia emocional la usan para también decir, como, oigan, esto que estoy haciendo no está tan ético? O sea, Pues madre, nos vamos a volver a ceros. sí, 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 porque se están desarrollando. Yo creo que aquí sí es un tema, como dijo Francisco, ¿verdad? Que sí está todo subordinado a eso, a cuánto competimos y a cuánto producimos. O sea, no podemos salirnos del esquema porque vivimos en un esquema totalmente capitalista y negar eso sería como, o sea, no es que la inteligencia artificial aparece para ser una herramienta divina, no, 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 es para que produzcamos más, para que seamos más competentes y más competitivos entre nosotros. Y sí está subordinado a eso. O sea, yo creo que es totalmente ese el enfoque que por eso existe. ¿Y por qué existe la tecnología? Para automatizar procesos, para que produzcamos más. O sea, el tema es, sí va por ahí. O sea, el tema yo creo que parte y finaliza ahí. Porque no es que la inteligencia artificial está creada para que nosotros tengamos tiempo para ser artistas y para por poco sacar nuestros dones de no sé dónde. No, está creada para que nosotros seamos más productivos y para que sea, o sea, para que el sistema se fortalezca. Y aquí viene mucho el tema de las adicciones, o sea, el tema de las adicciones a ser más productivo, el tema de lo emocional queda dejado de lado porque nosotros nos volvemos también parte de solo el esquema de producir por producir. Y yo creo que sí es un tema de a mí me gusta mucho hablar del sistema en el que estamos encapsulados, porque todo parte de ahí. Y los grupos de poder lo que quieren es que nosotros utilicemos también estas herramientas para que seamos más útiles para los fines de estos grupos de poder. Entonces ahí va el punto, y yo creo que va mucho lo que tú dijiste antes, como más que luchar en contra de esto éticamente, es saber identificar hasta qué punto le entregamos nuestra vida o no y hasta qué punto nosotros dejamos de sentir, de crear, de como que de dilucidar qué queremos de nuestras vidas y no solo le entregamos al sistema. Entonces, sí es mucho, o sea, mi discurso siempre es antisistema o pro sistema, como quieran verlo. Pero el tema sí va a eso. El tema es a producir, a competir. Y para eso está creada la tecnología y la inteligencia artificial. Estamos en otra etapa, como tú decías, la época de la industria, cuando se empezaron a crear las máquinas, también hubo este debate de hasta qué punto nos van a reemplazar. Y así seguirán los debates hasta que en un punto no lleguemos a diferenciar. Y ahí me parece que es el verdadero problema. O sea, yo creo que una de las preguntas que quisiera que nos llevemos, tal vez bajándonos un poquito más a lo micro, que en algún momento lo hablamos, ¿no? Ya geopolítica, todos, el sistema, etcétera, sí, es verdad, pero también tenemos que enfocarnos en algo mucho más micro, pero no solo de mi persona, como yo que hago con mi tiempo libre, etcétera, para contrarrestar esto, sino también del uso de la inteligencia artificial como sociedad enfocado al bien común. Porque a la final todo está, o sea, si hablamos del tema ético, es buscar el bien común, no es el bien individual precisamente. Y en ese sentido creo que hay una parte muy positiva y que necesitamos empezar a formularnos como grupos organizados de sociedad civil, yendo a pedir este tipo de derechos y de regulaciones. Y empiezo a articular esto por el tema del uso de la inteligencia artificial para fines específicos, como hablábamos del tema de fotografías. Entonces, a través de fotografías, dice el ejemplo de los pulmones, actualmente para las mujeres nos hacen esto para el tema de donación de órganos. Un mercado totalmente regulado por el Estado ecuatoriano y el cual es extremadamente lucrativo. Y entonces ahora ya viene un tema de inteligencia artificial, el cual te permite que a ver, si es que el Estado o la sociedad no pedimos que se regule esto, ¿no? O sea, ¿y a quién se va a regular? Al sistema médico, para que lo use
y lo use de una forma ética y también para saber qué tipos de inteligencia artificial se están usando y a qué costo. Porque entonces se empieza a volver un privilegio y seguimos manteniendo sistemas de clases extremos si es que no pedimos esta regulación. Entonces, por ejemplo, ahorita haces tu donación de óvulos y te dicen, el paquete te vale 7,000. Ya, bueno, pagaste los 7,000. Tienes 10 óvulos, 20 o tienes solo 4 o 3. Ahora hay una herramienta de inteligencia artificial que te puede decir si es que eso sirven o no sirven. Pero ya estás en un monopolio y te dicen, ¿quieres saber o no quieres saber? ¿Y cómo sé los resultados que están, si están siendo manejados éticamente o que me van a decir, ¿sabes qué? No, ninguno te sirve, otra vez tienes que hacer el tratamiento. Entonces, ¿a qué sistema se retroalimenta y también bajo qué costo? Porque tú estás, por ejemplo, en esta situación, que es un tema médico, que lo mismo va a pasar para el cáncer. Ya hay otras, Solca ya tiene la máquina que es para el cáncer de mama, tenemos el tema de los pulmones también, etcétera. Es ¿a qué costo? Porque esto sí está ya siendo utilizado y son para fines específicos y esto sí se puede regular, se debería regular. Y diciendo como al costo mínimo posiblemente o al costo que sea más asequible para una gran mayoría, porque genera un beneficio súper alto. Entonces, yo creo que ahí sí hay una pregunta de decir, ¿cómo como sociedad empiezo a determinar espacios en los que sí se pueden regular? Porque ya, digamos, al genio de decir cómo alguien no lo va a regular y a lo micro, al señor, cada que usted utilice inteligencia artificial, vaya y lea 30 minutos, no. Pero sí estos espacios. Claro. No, literalmente hemos identificado 3 espacios. Yo creo que esa es una Sí. de las preguntas y respuestas que me voy, que no la traje y que la saco, porque sí. Sí, eso, o sea, es básicamente es un sistema, son como efecto, como les había dicho Martín, creo que era, en efecto, son las empresas a la larga los que van a decidir qué nos dejan utilizar o qué no. Sabes que yo he decidido que termina siendo una herramienta, ya, o sea, no hay más que ser una herramienta y sí, perfecto, o sea, lo que les digo a mis alumnos porque o sea, es imposible, o sea, solo piden que les den el trabajo y te mandan el trabajo hecho. Entonces dices, o sea, ya identificas cómo y dices, o sea, ¿para qué están estudiando? O sea, ¿para Claro, qué sí. están abogando? O sea, es como que literalmente, o sea, no están aprendiendo nada, o sea, yo entiendo que hay que utilizar, ya, yo tuve la oportunidad de no utilizarla, porque si hubiese tenido la oportunidad de utilizarla, no sé, entonces quizás también quisiera saber cómo, y me interesa mucho el tema de la docencia, porque a la larga digo, es algo que tenemos que aceptar, que vamos a tener que utilizar, entonces yo trato de utilizar en efecto, ¿no? De como que pedirle ciertas cosas, armar, utilizarla para revisar y hacer y volverme mucho más eficiente, si lo he hecho. No necesariamente estoy entrenando mi capacidad cognitiva, pero lo haré. Pero el tema es eso también, ¿no? ¿Cómo enseñamos? O sea, ¿qué humanos vamos a necesitar ser? O sea, así como la revolución industrial nos trajo este cambio, ahora, ¿para dónde nosotros? O sea, ¿qué hacemos? ¿Qué empezamos a hacer ahorita? Antes de que todo lo malo pase. Porque algo, o sea, si la revolución industrial nos hizo crecer, seguramente la inteligencia artificial también, solo necesitamos ver cómo reaccionar. Es que justo es la conversación previa que teníamos antes de esto, era como lo que está pasando ahora es que se ha perdido mucho esta idea del viejo sabio dentro de la educación, o sea, la cuestión del conocimiento de estos profesores que te llevaban por cierto camino, ibas tú transitando, se está volviendo más la cuestión de la madre. Cuidado, como está pasando todo esto, y eso es un problema súper grande, ya, porque estamos, no sé, yo creo que por nuestro accionar estamos haciendo más vulnerables a nuestras futuras generaciones y no les estamos dotando como de ciertas cuestiones, de ciertas actitudes que sí son indispensables. O sea, por ejemplo, para mí es importante que ellos sepan analizar críticamente un texto. Entonces, o sea, yo hago una cosa súper anticuada que es, vamos a tener controles de lectura, este es su cuestionario, pero las preguntas no van a venir del cuestionario, sino son otras preguntas. Es claro, les digo, si usted leyó, bien. Si usted no leyó, nos vemos tranquilamente en el escritorio. No tengo ningún inconveniente con eso. Pero claro, ellos aún no entienden estas cosas y ahora lo que me ha pasado es que su lectura estuvo muy difícil. Y yo, perfecto, aprendieron nuevas palabras. Perfecto, ya, vamos. Es así bueno va. que sea difícil. Es bueno que sea difícil. Me acuerdo un consejo que me dio el Dani, que era que el primer control de lectura
ellos sepan que es difícil y que tú pongas ahí el rango para que sepan hasta dónde deben marcarse. Entonces, claro, eso a mí me ayudó un montón porque a partir de eso es como que sacan 8, 7, 6 y se dan cuenta que no es tan fácil y que deben esforzarse más para leer mejor. Invitando a la lectura y a la rigurosidad. Quería preguntar cuán cómodos nos sentimos leyendo en inglés, si alguien no se siente cómodo en inglés. ¿Todos se sienten cómodos con lectura en inglés? Sí. Ya. 950 hojas y son- Con esto no voy a leer. No, sí, pero digamos, y hice dos cosas ahí interesantes en ese email, porque les mando un libro que es de 2000 páginas y les mando un texto que es de una página. Porque para mí refleja mucho la paradoja en la que vivimos. Porque vives en una paradoja donde el conocimiento es infinito, o sea, es como, puedes morir tratando de leer todo eso, pero sabes que está ahí, o sea, ya tienes el link al libro y tienes el texto, ¿qué vas a hacer con esto? Pero sí, justo como para tratar de demostrar en una súper como microcápsula toda la metodología, quiero leer fragmentos de este texto que tiene como algunos de los temas con los que hemos hablado y luego podemos, usualmente esto es una semana de lectura y trabajo independiente para responder las preguntas, las cuales van a ser comprimidas en 5 minutos. Nada es buena la comprensión. Va a ser a ChatGPT. Y que me haga un podcast. Entonces voy a leer un poquito de este texto y es el segundo que mandé, que se llama How AI Can Be a Force for Good. Ajá. Entonces, sí, an ethical framework will help to harness the potential of AI while keeping humans in control. Artificial intelligence is not a new technology that requires regulation. It is a powerful force that is reshaping daily practices, personal and professional interactions, and environments. For the well-being of humanity, it is crucial that this power is used as a force of good. Ethics plays a key role in this process by ensuring that regulations of AI harness its potential while mitigating its risks. AI may be defined in many ways, get its definition wrong, and any assessment of the ethical challenges of AI becomes science fiction at best, or an irresponsible distraction at worst. As in the case of the singularity debate, a scientifically sound approach is to draw on its classical definition, one as growing resource of interactive, autonomous, self-learning agency, which enables computational artifacts to perform tasks that otherwise would require human intelligence to be executed successfully. AI can then be further defined in terms of features, such as the computational models on which it relies or the architecture of the technology. But when it comes to ethical and policy-related issues, the latter distinctions are unnecessary. On the one hand, AI is fueled by data and therefore faces ethical challenges related to data governance, including consent, ownership, and privacy. These data-related challenges may be exacerbated by AI, but would occur even without AI. On the other hand, AI is a distinction from a distinct form of autonomous and self-learning agency, and thus raises unique ethical challenges. The latter are the focus of this article. The ethical debate of AI as a new form of agency dates to the 1960s. Since then, many of the relevant problems have concerned delegations and responsibility, as AI is used in even more contexts, from recruitment to healthcare. Understanding which tasks and decisions to entrust, delegate to AI, and how to ascribe responsibility for its performance are pressing ethical problems. At the same time, as AI becomes invisibly ubiquitous, new ethical challenges emerge. The protection of human self-determination is one of the most relevant and must be addressed urgently. The application of AI to profile users for targeted advertising, as in the case of online service providers and political campaigns, as unveiled by the Cambridge Analytica case, offer clear examples of the potential of AI to capture users' performances, preferences, and characteristics, and hence shape their goals and nudge their behavior to an extent that may undermine their self-determination.
Delegation and responsibility. AI applications are becoming pervasive. Usually rely on them to deal with a variety of tasks, delivering goods to ensuring national defense. Assigning these tasks to AI brings huge benefit to society. It lowers costs, reduces risks, increases consistency and reliability, and enables new solutions to complex problems. For example, AI applications can lower diagnostic errors by 85% in breast cancer patients, and AI cybersecurity systems can reduce the average time to identify and neutralize cyber attacks from 101 days to a few hours. However, delegation may also lead to harmful unintended consequences, especially when it involves sensitive decisions or tasks and excludes or even precludes human supervision. The case of Compass, an AI legal system that discriminated against African American and Hispanic men when making decisions about granting parole, has become infamous. Robust procedures for human oversight are needed to minimize such unintended consequences and redress any unfair impacts of AI. Still, human oversight is insufficient if it deals with problems only after they occur. Techniques to explain AI and predict these outcomes are also needed. The Explainable Artificial Intelligence programs of DARPA, Defense Advanced Research Project Agency, is an excellent example. The goal of this program is to define new techniques to explain the decision-making process of AI systems. This will enable users to understand how AI systems work, and designers and developers to improve the systems to avoid mistakes and mitigate the risk of misuse. To be successful, similar projects must include an ethical impact analysis from the beginning to assess AI's benefits and risks, and define guiding principles for an ethically sound design and use of AI. Me voy a saltar a la última parte, por el tiempo. Translational ethics. To deal with the risks posed by AI, it is imperative to identify the right set of fundamental ethical principles to inform and design regulation and use of AI, and leverage it to benefit as well as respect individuals and societies. It is not an easy task, as ethical principles may vary depending on cultural context and the domain of analysis. This is a problem that the IEE Global Initiative of Ethics of Autonomous and Intelligent Systems tackles, with the aim of advancing public debate on the values and principles that should underpin ethical uses of AI. More importance of agreement on the fundamental principles is emerging. A recent comparative analysis of the main international initiatives focusing on AI ethics highlights substantive overlap on the principles endorsed by these initiatives and some of the key principles of bioethics, namely beneficence, non-maleficence, autonomy, and justice. There is reason to be optimistic about further convergence, as other principles may be extracted from the Universal Declaration of Human Rights. This convergence will foster coherence and hence compatibility of different ethical frameworks for AI, and provide overarching ethical guidance for the design biology to develop design, regulations, and use of this technology. Once identified, ethical principles must be translated into viable guidelines to shape AI-based innovation. Such translation has precedence, especially in medicine, where translation research goes from bench to bedside, building on research advances in biology to develop new therapies and treatments. Likewise, translational ethics builds on academic advances to shape regulatory and governance approaches. This approach underpins the forthcoming recommendations for the ethical design and regulation of AI to be issued by the AI for People project, launched in the European Parliament in February 2018. AI for People has set up to help orient AI toward the good of society and everyone in it. The initiative combines efforts of scientific committee of international experts on a forum of stakeholders in consultation of a high-level expert group on artificial intelligence of the European Commission to propose a series of concrete and actionable recommendations for the ethical and social responsible development of AI. Le voy a dejar ahí porque tienen el texto. En el QR está en el folder. Es que yo intenté abrir en el mail y no se abría. En el que dice. tal vez sí hay un Ya. Pero es el de 2.
Perdón. Yo no el de 2000. Eso está en el, eso está en el mail. Y Explota el drive, no sé cómo sea. sí, digamos que la metodología consiste en que mientras estamos en nuestro estudio independiente vamos a leer estos textos y vamos a hacer nuestra investigación y digamos ahora podemos pretender que vamos a regresar pues a estudiar independientemente de una semana a tratar de terminar esta discusión que tengo las preguntas de las cuales digamos podríamos tener algunas luces obviamente Que discutíamos con respecto a los derechos universales, es prácticamente decía eso que tiene que acomodarse a los contextos y al conocimiento que cada sociedad tendría de la IA. entonces solo voy a leer las 4 preguntas, las podemos discutir y podemos cerrar. Entonces es ¿qué tan fuerte va a ser la brecha en las personas que utilizan bien la IA y las personas que no? Eh, ¿Cómo uso la IA sin comprometer mi función cognitiva? Le ¿Cómo pondría uso emocional también, que eso es una parte de la ley súper cognitiva importante. y emocional? ¿Cómo podemos usar la inteligencia artificial enfocada para el bien común? Y si es que la podemos tratar como una herramienta. Eh, y bueno, espero que el texto también creo que toca en algunas de estas cosas que estamos curiosos de pensar, pero tal vez lo que podemos hacer es, bueno, en base a eso y lo que hemos discutido, si queremos tratar de llegar a unas conclusiones sobre el texto y tal vez cómo eso impacta ahora nuestro debate o discusión. Yo creo que la brecha que hay entre personas que saben usar bien IA y mal IA, creo que es más un tema de quienes no tienen comprometidas las funciones cognitivas. Y hay un tema porque también Que ya hay una brecha ahí. ya hay una brecha ahí. Los ricos están criando a sus hijos sin que se les comprometan esas habilidades. Entonces, yo creo que la brecha es quienes tienen esas habilidades comprometidas y quienes no. Y eso me lleva a la segunda pregunta, esa cuestión de cómo hago yo que no se comprometa si eso ya está suelto, de alguna forma, sin desentenderme, digamos, del poder efectivo que tienen ahorrarme la vida en muchas otras cosas, ¿no? Entonces yo creo que una pregunta ética va muy por ahí, ¿no? ¿En qué tipo de autodisciplina tengo que tener yo sabiendo que eso está suelto? ¿Y cómo tengo que proteger a mi comunidad inmediata sobre eso? Porque el Estado ni el mundo va a poder parar eso, o sea, es un tema más micro, creo yo. Yo diría eso. Muy bien. Eso de la ética me trae mucho a pensar y analizar cuánta información y datos míos estoy entregando de manera gratuita, libre y voluntaria al Internet, o sea, redes sociales, ya está todo. Y más a la HGTP, si ustedes se dan cuenta, pues sabe su nombre. Inclusive hay este ejercicio sobre, dime qué sabes sobre mí. Entonces es interesante sobre qué tanta información he entregado, cuánto estoy utilizando. Quizás por un ejercicio que yo quiero automatizar, lo puedo hacer yo mismo, que igual no me va a llevar 5 a 10 minutos. Obviamente sí me parece interesante su análisis de datos, su capacidad de cruzar información. Creo que es a mí lo que más me sorprende. También he utilizado el modo agente y wow, es increíble cómo le das acceso a tu computadora para que ingrese y ella misma te va contando lo que va haciendo. Entonces, yo me llevo este análisis y esta autocrítica de cuánta información he entregado y que si algún momento alguien necesita buscarme, soy alguna persona política de interés y tiene acceso a esas bases, pues vas a ver toda mi vida, o sea, vas a ver, quizás no toda, pero sí, pues el dato básico de cómo me llamo, dónde trabajo y demás, que son los resultados que yo le pregunté qué sabe de mí y sabía en dónde estaba trabajando, cuando no, en mi consciente no le había dicho dónde estaba trabajando, pero ya sabía, o inclusive que sabe internet de ti. Entonces, con ese análisis me voy. Y lo importante también que decía este artículo es que era sobre el uso en la educación y
Creo que en esto de la empresa y la productividad también hay que tener mucho cuidado en cómo se está utilizando la IA en educación, porque sí se puede utilizar y demás. La copia no es que la inventó la IA, ya había, simplemente amplifica pues nuestro lado no tan bueno, pero sí me parece interesante cómo las empresas van a utilizar los datos de niños y adolescentes jóvenes para su propio beneficio, justamente para quizás esclavizar o hacer esta adicción. Entonces me parece también eso un tema bastante debatible y ético, cómo utilizan datos de menores de edad justamente para beneficio de otros. Tal vez hacemos una ronda cada uno y cerramos. No estábamos haciendo eso ya. Uy, ya estamos haciendo esto. Yo también pensé. Ya, también sí, vi no, eso. no, ok, solo por si acaso. Estamos súper pesados, creo que tenemos que ser súper concisos. Pero es que- A ver, yo creo que más que irnos en contra y sancionar o reprimir, yo creo que lo que debemos es saber cómo convivir. Y eso es como que la reflexión que yo me llevo. Como tú decías, ¿no? O sea, el tema es mucho más micro y es saber cómo yo lo utilizo y cómo yo enseño a los que dependen de mí o a los que me rodean a cómo concientizar acerca de esto. Entonces, creo que el tema de la ética radica más en hacer conscientes que en decir esto está bien. Yo me llevo como, yo creo que me gusta mucho eso de verlo como no desde esta visión de prohibir, 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 que a veces es lo primerito, esto es el cuco y como quién le va a empezar a prohibir. Pero sí me llevo como la reflexión súper profunda que es necesario verlo para el bien común y para ese bien común sí es necesario regularizarlo y pedir a nuestra sociedad que nos sumemos a eso. Y cuando hablamos del bien común tenemos ejemplos súper claros que son en temas de salud, en temas de educación, y creo que necesito un eje muy importante que es el tema de género. Entonces creo que cuando hablamos del tema de salud, las mujeres tenemos ciertos riesgos, ejemplo, cáncer de mama, etcétera, que dices, ¿en qué momento se va a regular para que ese examen me cubra el seguro médico, público o privado? Entonces sí hablamos de un tema de regulación. ¿En qué momento se van a regular los precios para que sea accesible a todos? Entonces están ahí tus óvulos y de repente te van a decir, te puedo sacar el scan por $3,000. Te lo puedo hacer por 30. Entonces sí es necesario llegar a ese punto de consenso y ahí creo que nos falta comunidad, ¿no? Nos falta comunidad para decir, ¿a quién dirijo esto? ¿No? Hablábamos de que va a haber una ley en la asamblea, pero ¿a quién dirigimos eso? Hay ahora en la cámara ¿cómo se llama? El CITEC. CITEC, sí. Hay el CITEC y dices, ya, están en todas las reuniones y un montón de cócteles, etcétera, etcétera, chévere. ¿Y a quién está llegando a regularizar? Porque aparte de hablar de emprendimientos y productividad, estamos hablando de bien común y con una transversalización de género. Sí, creo que por ahí va mi reflexión. Conclusión. Yo me llevo a los 3 niveles. Creo que no llegaba a una respuesta a la pregunta individual que me la he hecho porque no identificaba los 3 niveles. Entonces, creo que hay el nivel macro del programador y creador, que creo que va a ser imposible, no lo digo imposible, pero vamos a tener que a través de sociedad civil, a través de llegar, ¿no es cierto? Llegar, de alguna manera ver qué límites se llega a poner para ver qué instrucciones se le va a dar a esta nueva tecnología. El nivel de regulación del que hablaba Tefa, ¿no es cierto? Ya cómo la vamos a utilizar en la sociedad para que no genere más desigualdades, ¿cierto? En general. Y yo creo que el nivel personal se conecta mucho con el tercer nivel, porque el nivel personal y qué tanta libertad yo le voy a ceder, qué tantos datos yo le voy a dar, qué tanto le voy a dejar que yo instrumentarme, yo ser un instrumento de ellos, se une con el que tanto quieren hacer con nosotros y qué tanto nosotros vamos a dejar que nos volvamos plantas, básicamente. Entonces, creo que ahí creo que ahí le va cerrando, porque termina siendo una ética decisión personal y se une con lo que vamos a pelear con todo el sistema total. Entonces, es ese cierre de los 3 niveles.
Tengo computador bien, pero ah, creo que creo que una cosa que me llevo es que eh, es un ejercicio importante identificar dónde está siendo utilizada la IA actualmente y hasta qué punto está causando daño. Entonces, por ejemplo, si están vendiendo este análisis por 3.000 y les cuesta 5, entonces me parece que eso está haciendo daño porque está excluyendo a ciertas personas, ¿verdad? Entonces, ese ejercicio me parece importante. Creo que para que haya la gente que quiera hacerlo, debemos ser capaz de educar a la sociedad para que estén al tanto. Y la otra cosa que me deja un poco preocupado es cuánto le estamos viendo como como una inteligencia, ¿no? O sea, em, porque no entendemos cómo funciona, llegamos a pensar que está pensando, ¿verdad? Y a conversar como si fuera una persona. Y eso em, o sea, yo creo que en este grupo no pasa tanto, pero me da una idea de que afuera en la sociedad sí bastante y también más con gente más joven, ¿no? Entonces, no sé. Civilización. Nos falta, dije. Ya. O sea, para mí es una pregunta que es, ¿qué tanto mis experiencias de vida y de mi generación me han permitido poner un límite a la inteligencia artificial desde las decisiones que yo hago? Entonces es como, ok, te voy a preguntar sobre una receta de cocina, porque es lo que necesito, pero decidir no ir más allá, o sea, cómo yo tomo la decisión en base a lo que conozco. Y creo que eso es algo muy importante de sostener en realidad. Y lo siguiente es, ¿qué tanto conoces como un tema? Porque creo que este tipo de discusiones hay que llevarlo a otros niveles. Entonces, algo que me he dado cuenta es que cuando tú pones un tema de conversación y abres el espacio, se genera una conversación que los chicos y chicas también necesitan tener. Y esos espacios, lamentablemente, por cómo funciona el currículum, hasta también cómo funcionan los colegios y hasta el mismo, este proceso cuando los profesores deciden no hablar de ciertas cosas por miedo de perder su trabajo, es algo que afecta mucho a las generaciones. Y cada vez es necesario hacer más cuestiones críticas porque los chicos necesitan hablar, también necesitan como sentirse representados de alguna manera. Y eso es lo que también les va a permitir como tener herramientas para poder enfrentar el futuro con la inteligencia artificial. Franchi. Haga la clausura. Voy a mantenerme diplomático para invitarles a que, una vez que se cierre la grabación, podamos ir a tomar unas cervezas y seguir discutiendo. Ya no soy diplomática. Y ya no está tan diplomático. Entonces, la parte diplomática es un poco decir que confío mucho en este tipo de metodologías que espero que puedan sobrevivir digamos, a un futuro en donde tal vez un robot quiera reemplazar este ejercicio y entonces estoy seguro que no tendría ningún sentido porque no podría aprender de la novela que estás escribiendo o, digamos, de los problemas actuales legalmente que están, digamos, cruzando o, digamos, los proyectos de ley o lo que esté pasando en los temas de medicina o educación. Y al final creo que eso es lo que yo me llevo porque a lo largo de la discusión también les conocí a ustedes más profundamente y creo que en ese sentido no estoy dispuesto a que se reemplace la humanidad que podemos compartir todavía a, a una tecnología que está dominando en California con unos señores muy interesados en hacer mucho dinero. Em, pero más allá de eso, es como agradecerles profundísimamente porque eh, eso, así es como un sueño pequeño vuelve a renacer después de algunos años de estar hibernando. Y, y si es que se podría pedir algo, es como, o si es que les parece que sirve de algo esto para rescatar la educación y la humanidad, que le cuenten a sus amigos de Quilas que esto existe y es de
algún valor que podamos compartir esto en las clases y cada vez que tengan ganas de un viernes tarde no salir con sus amigos para discutir sobre textos y demás académicos, que sepan que este espacio existe y eso, tal vez muchas gracias a todos por venir y espero que también haya sido de su agrado compartir tantas visiones diferentes y con eso creo que podemos cerrar. Muchas gracias. Qué lugar no está frío. Sí, estás contenta. En la discusión me calmo. Distinto. Em, La forma de utilizar es muy bien. Ya está. Entonces, cuando dijo